Hola amigos, bendiciones. Qué bueno que se están conectando otra vez a tu canal de YouTube, Tesoro del Cielo. Es un placer para mí recibirles, es un placer para mí compartir humildemente de estos estudios. Hoy estaremos analizando el Salmo 22, que en esta versión que tengo acá, New King James, lleva por título Sufrimiento, alabanza y posteridad del Mesías. El Salmo 22 es uno de los salmos más hermosos, sublimes y conmovedores de la Biblia. Y en otras versiones, como por ejemplo la Reina Valera del 60, lleva por título Un grito de angustia y un cántico de alabanza. En él, el rey David estaba profetizando los sufrimientos del Mesías y exactamente las mismas palabras que pronunciaría Jesús durante la crucifixión. Este es otro salmo con el título Al músico principal, que como ya hemos estudiado se refiere a Dios mismo según algunos eruditos, y esto además está dirigido a Asaf, el director de músicos y coros que bajo el reinado de David ministraba. Cuando hacemos la lectura vemos que aquí dice al músico principal sobre Ajelec Sahar, Salmo de David. Y este término, Ajelec Sahar, es una expresión hebrea que puede ser traducida como la gacela de la aurora. Parece ser el título de un poema, de una canción, y es que ciertamente estos salmos se cantaban probablemente con esa misma melodía que hasta el momento es desconocida. El dulce salmista de Israel, como se le conoce en 2 de Samuel 23:1, más que un artista, adora y es usado por Dios también como uno de los profetas más grandes que jamás haya hablado acerca de los padecimientos de Jesús el Mesías. Al agonizar en medio de los terrores, los dolores de la ira y la muerte de cruz, acontecimiento que sobrepasa todo pensamiento y comprensión humanos. Esta es una especie de joya entre los salmos y es particularmente excelente y notable. Vamos sin más preámbulos a hacer la lectura de los primeros 2 versículos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este salmo comienza abruptamente con una escena inquietante de alguien que conoce y confía en Dios y ha sido desamparado y clama a Dios en agonía. David estaba en agonía. Hubo muchos casos en la vida de él en los que podía escribir un poema angustioso, pero en este caso podemos notar que su angustia era evidente. Antes y después de tomar el trono de Israel, David vivió en temporadas de gran peligro y privaciones. Si bien este salmo fue definitivamente cierto para el rey David en su experiencia de vida, como muchos salmos, es aún más cierto para Jesús el Mesías que para David. Jesús dijo exactamente estas mismas palabras para describir su agonía en la cruz.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto podemos encontrarlo en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Podemos estar bastante seguros de que Jesús estaba meditando en el Antiguo Testamento durante las horas de su sufrimiento y que vio su crucifixión como un cumplimiento del Salmo 22 en particular. Sin duda David fue inspirado, llevado por el espíritu de profecía más allá de sí mismo y hacia Cristo, con quien solo concuerda verdadera y completamente al escribir estas palabras: Dios mío, Dios mío. Esta apertura es poderosa en al menos dos niveles. El clamor Dios mío muestra que el desamparado realmente tenía una relación con Dios. Fue víctima de la crueldad de los hombres, pero el clamor y la queja es para Dios, incluso Dios mío, y no para ningún hombre ni contra el hombre. En segundo lugar, la repetición del motivo muestra la intensidad de su sufrimiento, de su agonía, de su dolor. Entonces fue cuando sintió en el alma y cuerpo el horror del disgusto de Dios contra el pecado. ¿Por qué me has desamparado? Hay una nota de sorpresa en este clamor y en las siguientes líneas el desamparado parece desconcertado. ¿Por qué me desamparará mi Dios? Otros pueden merecerlo, pero no puedo entender por qué Él me desampararía. Podemos imaginar fácilmente una situación en la vida del rey David en la que haya experimentado esto. Muchas veces se encontró en circunstancias aparentemente imposibles y se preguntó por qué Dios no lo rescataba de inmediato. Sin embargo, más allá de David y su vida, este grito agonizante y la identificación intencional de Jesús con estas palabras son algunas de las descripciones más intensas y misteriosas de la que Jesús experimentó en la cruz. Jesús había conocido un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante su vida. En lo que Él caminó entre los hombres, fue despreciado, fue vituperado, muchos lo injuriaban. Sin embargo, nunca había conocido la separación de Dios, su Padre. En este momento experimentó lo que aún no había experimentado. Hubo un sentido significativo en el que Jesús se sintió correctamente desamparado por Dios Padre en la cruz. En la cruz tuvo un lugar una santa transacción. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador. Como escribiría más tarde el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios 5:21. Sin embargo, Jesús no solo soportó la retirada de la comunión del Padre. Sabemos que Él era 100% hombre, 100% Dios, pero en esa condición de hombre, Él ciertamente sintió todo el dolor y llevó a la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias,
todas las enfermedades. Y como dice esta porción de la Escritura, ciertamente fue azotado y nosotros le tuvimos como herido de Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, herido por nuestra maldad, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sin embargo, como yo les decía, Jesús no solo soportó la retirada de la comunión del Padre, sino también el derramamiento real de la ira del Padre sobre Él como sustituto de la humanidad pecadora. Esta fue la negrura y la oscuridad de su horror. Fue entonces que penetró en las profundidades de las cavernas del sufrimiento, como diría Spurgeon. Ser desamparado significa tener la luz del semblante de Dios y el sentido de su presencia eclipsados, que es lo que le sucedió a Jesús cuando soportó la ira de Dios contra el pecado por nosotros. Era necesario que sintiera la pérdida de la sonrisa de su Padre, porque los condenados en el infierno deben haber probado esa misma amargura. Y por eso el Padre cerró los ojos de su amor, puso la mano de la justicia ante la sonrisa de su rostro y dejó que su Hijo gritara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por horrible que fuera, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Por tanto, Isaías pudo decir con todo y eso: Jehová quiso quebrantarlo. Esto lo podemos encontrar en Isaías 53:10. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa. Pablo dejó esto en claro en 2 de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Decía él. Hay una pregunta definida en estas palabras de David y en la forma en que Jesús se las apropió en la cruz. Lo que Jesús soportó en la cruz fue tan complejo, tan oscuro, tan misterioso, que en ese momento estaba más allá de la comprensión emocional. Jesús, en su condición de hombre, pudo entender por qué el traidor Judas y el tímido Pedro se habían ido. Pero tú, Dios mío, mi fiel amigo, ¿cómo puedes dejarme? Esto es lo peor de todo. Sí, peor que todo junto. El infierno mismo tiene como llama más ardiente la separación del alma del ser humano que no ha recibido a Dios. Podemos imaginarnos la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿por qué? ¿Por qué, hijo mío? Como si Dios le contestara: has elegido estar en el lugar de los pecadores culpables. Tú, que nunca has conocido el pecado, has hecho el sacrificio infinito para convertirte en pecado y recibir mi justa ira sobre el pecado y los pecadores. Haces esto por tu gran amor y por mi gran amor. Entonces el Padre podría haber dado al Hijo un vislumbre de su recompensa. La multitud de su pueblo con túnicas de justicia en las calles de oro del cielo, todos cantando alabanzas de su Redentor, todos alabando el nombre de Jehová y del Cordero. Y esto fue parte de la respuesta a su pregunta.
¿por qué estás tan lejos de mi salvación? David sabía lo que era sentir la presencia y la liberación de Dios y lo había experimentado tantas veces antes. Cada vez anterior en la que recibió ayuda hacía que esta dramática ausencia de la ayuda de Dios fuera más devastadora, pero aún parecía no haber explicación para la falta de la ayuda de Dios. De ahí la pregunta, ¿por qué? Sin duda, David experimentó esto, pero solo como una sombra en comparación como con cuando Jesús experimentó esto. Antes de la cruz, Jesús vivió cada momento en comunión consciente con Dios el Padre, combinado con una dependencia continua de la ayuda tanto del Padre como del Espíritu de Dios. En la cruz, Jesús se sintió impotente, ya que parecía que el Padre estaba muy lejos de su salvación. Dios mío, dice acá en el segundo verso, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí David sentía que clamaba tanto de día y de noche, buscaba el rostro de Dios, pero no sentía ni escuchaba su respuesta. Otra dimensión de la agonía de David fue el hecho de que hizo repetidas y constantes súplicas a Dios. Sin embargo, se sentía completamente ignorado. Su clamor no tenía respuesta. Su clamor era ignorado. David ciertamente experimentó esto. El más grande hijo de David lo experimentó en un grado mucho mayor. En la cruz, Jesús se sintió abandonado por el Padre y sintió que sus gemidos y clamores no tenían respuesta. Pero vamos a analizar ahora el verso número 3 y hasta el 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hay algo que David sabía, hay algo que David estaba completamente convencido, que Dios es santo y que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. El desamparado se acordaba de Dios y de su grandeza, incluso cuando estaba sumergido en el sufrimiento. No maldijo ni blasfemó contra Dios y sabía que su presente agonía no cambiaba esa santidad de Dios. Tú eres santo, ni su grandeza, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tenemos la sensación de que la crisis actual llenó a David y al más grande hijo de David de dudas y confusión. Sin embargo, no permitió dudas en cuanto a la santidad o grandeza de Dios. Había mucho que no sabía de su situación actual, pero sí sabía que Dios era santo. Aquí está el triunfo de la fe. El Salvador permaneció como una roca en el ancho océano de la tentación. Tan alto como se elevaban las olas, así fue su fe. Como la roca de coral crecía y se fortalecía hasta convertirse en una isla de salvación para nuestras almas naufragadas. Es como si hubiera dicho: no importa lo que tenga que soportar, las tormentas que puedan aullar sobre mí, los hombres desprecian, el diablo viene a tentarnos, las circunstancias dominan y Dios mismo me desamparará. Aún así
Dios es santo, no hay injusticia en él. Y esto que acabo de leer es una cita de Spurgeon. Puede que no cuestionemos la santidad de Dios, pero podemos argumentar a partir de ella y usarla como una súplica en nuestras peticiones. Por eso, David decía: en ti confiaron y esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron librados. David también se acordaba de cómo Dios le había respondido y lo había librado a él y a sus antepasados anteriormente. Curiosamente, esto agregaría medidas tanto de consuelo como de desesperación. Consuelo sabiendo que él clamaba al mismo Dios que lo había librado antes y que podía volver a hacerlo. Desesperación sabiendo que el Dios que antes lo había librado ahora parecía distante y silencioso. Casi podemos escuchar la agonía de David. Clamaron a ti y fueron librados. Sin embargo, yo clamo a ti y soy ignorado. Cuando analizamos el verso número 6, dice lo siguiente: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me escarnecen estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí nuevamente vemos la intensidad del conflicto que David estaba experimentando. Él estaba siendo objeto de burla. Se comparaba con un simple gusano. Él sabía la debilidad que como raza humana tenemos. La intensidad del conflicto hizo que David se sintiera no solo ignorado, sino también insignificante. Dios parece ayudar a otros hombres, pero parece no ayudar a los gusanos. Pensaba David la baja posición que tenía ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás simplemente se sumaba a su agonía. Esto se cumplió dramáticamente en el más grande hijo de David, que en la cruz fue un oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hombres crueles se burlaron de Jesús en su mayor agonía. Y esto lo podemos leer en Mateo 27, a partir del versículo 39. Este versículo es un milagro en el lenguaje. ¿Cómo pudo el Señor de la gloria ser humillado de tal modo que no solo fuera más bajo que los ángeles, sino incluso más bajo que los hombres? Qué contraste entre yo soy y yo soy gusano, como aquí decía David. Pero esto a mí me hace acordar que en Isaías 41:14, una de las cosas que Dios dice en esa escritura es, podemos buscarla, Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Aleluya. Se sentía
comparable a un gusano indefenso, impotente, pisoteado, pasivo mientras lo aplastaban y desapercibido y despreciado por quienes lo pisoteaban. Selecciona la más débil de las criaturas, que es toda carne, y se vuelve, cuando es pisoteado, una carne retorcida y temblorosa, completamente desprovista de cualquier poder excepto la fuerza para sufrir. Esta era una verdadera semejanza de sí mismo, cuando su cuerpo y alma se habían convertido en una masa de miseria, la esencia misma de la agonía. En los dolores agonizantes de la crucifixión, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, y viene acá, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y esto nos recuerda como aquellos que crucificaban a Jesús exactamente decían que él se estaba encomendando a Elías. Por eso decían, está mencionando a Elías. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. La miseria de David se multiplicó por aquellos que se burlaron y malinterpretaron su agonía. Lo usaron como excusa para cuestionar su relación con Dios, tal como lo hicieron los amigos también de Job con él durante su sufrimiento. Era como si dijeran, parecía como que se encomendó a Jehová, pero todos sabemos que el Señor rescata a los que confían en él. Parecía que se deleitaba en Dios, pero eso debe ser falso porque no ha sido liberado. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Si Jesús se identificó con las palabras iniciales del Salmo 22, con su gran clamor desde la cruz, Mateo 27:46 lo dice. Entonces sus enemigos se identificaron inconscientemente con los desdeñosos enemigos de Dios y su ungido en su burla de Jesús en la cruz. Hay que estudiar Mateo 27:43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Spurgeon predicó un sermón, Fe entre escarnecedores, donde consideró la implicación de esta palabra en contra del desamparado. Se encomendó a Jehová, líbrele él. En un hombre verdaderamente lleno de gracia se conoce su confianza en Dios. Esta confianza demostrada por los hombres creyentes no es entendida por el mundo. Es casi seguro que esta fe verdadera será objeto de burlas en algún momento u otro. Llegará el tiempo en que el hombre de fe que ha confiado en Dios será abundantemente justificado. Sálvele, puesto que en él se complacía. Esta declaración revela la frecuente ignorancia y crueldad de los que se oponen a Dios y a su pueblo. Afirmaba no ver liberación cuando de hecho llegaría pronto. También cuestionaba el deleite de Dios en el desamparado, cuando Dios se deleitaba y realmente se deleita en él. Una ironía sumamente virulenta, mediante la cual intentaron desanimarlo para que perdiera su confianza y así llevarlo a la desesperación y a la destrucción total. Pero cuando analizamos el verso 9, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer.
desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Algo que David sabía era que Dios lo había creado, que aún antes de la fundación del mundo había sido escogido por Dios. Por eso él pudo decir con propiedad: tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Él sabía que Dios cuidaba de él y que esto no se trataba de muchas veces sentir o no su presencia, tener una respuesta inmediata. Ciertamente Dios ha prometido estar con nosotros, sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Y más que preguntarnos si Dios está con nosotros, debiéramos de preguntarnos, ¿estamos nosotros con Dios? Porque es imposible que Dios mienta. Nosotros somos los que muchas veces nos alejamos de Dios. Dios nunca se aleja de aquel que le busca en espíritu, en verdad. Dios nunca deja ni desampara a aquel que le ama con todo su ser. Pero tú eres el que me sacó del vientre. David lo sabía. David entendía tanto para él como proféticamente hablando para el Mesías que vendría más tarde, que en la profundidad de la agonía y el sentimiento de abandono podía apelar a Dios y lo recordaba, porque aún en tiempos difíciles o en tiempos mejores, Dios nunca lo dejó ni lo desamparó. El desamparado no dijo: yo que me siento abandonado por Dios, lo abandonaré. Él permaneció firme durante la noche oscura del alma y todavía hizo un llamado al Dios que lo cuidaba desde su nacimiento. Ese niño que ahora libra la gran batalla de su vida, usa la misericordia de su nacimiento como un argumento con Dios. La fe encuentra armas en todas partes. El que quiere creer, nunca le faltan razones para creer. Me sacó del vientre desde que estaba a los pechos de mi madre, desde antes de nacer. Tú eres mi Dios. ¡Qué hermoso! David argumentó sobre las bases buenas y lógicas. Le recordó a Dios el cuidado brindado desde sus primeros días. Esa gracia anterior podría parecer en vano si el que sufría no era rescatado en su crisis actual. Pero por eso David suplicaba: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes de mí, Dios, porque ciertamente en medio de la angustia o en medio de cualquier circunstancia, solamente tú eres nuestro ayudador, porque no hay quien ayude, porque vana es la ayuda de los hombres. Por eso, acá en el verso 12, ya David expone cómo él se sentía. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
el desamparado describe nuevamente su crisis. Describió a las personas que lo atormentaban como fuertes toros de Basán, animales grandes y temerosos por su fuerza. Los rodean y lo amenazan. El toro es el emblema de la fuerza brutal que cornea y pisotea todo lo que tiene delante. Los sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, gobernantes y capitanes bramaban alrededor de la cruz como ganado salvaje, alimentados en los pastos gordos y solitarios de Basán, llenos de fuerza y furor. Estampaban y echaban espuma alrededor del inocente y anhelaban matarlo con sus crueldades. Citó Spurgeon: he sido derramado como aguas. David se sentía completamente vacío. No percibía ningún recurso en sí mismo capaz de hacer frente a la crisis que avecinaba. Cualquier fuerza o resistencia que tuvo fue derramado como aguas sobre el piso. Mi corazón desfallece, mi ánimo se ha agotado y se ha ido como el agua. Una vez derramado nunca podrá recuperarse. Mi misma carne se derrite dentro de mí y me debilito como el agua. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto describe la extremidad física de David en ese momento, pero también es una profecía asombrosamente específica del sufrimiento futuro de Jesús en la cruz. La posición deliberadamente extraña y tensa del hombre crucificado significó que en la cruz Jesús pudo decir: mis huesos se descoyuntaron. David no conocía la práctica de la crucifixión en su época, pero describió su agonía física con la precisión de un profeta del Señor. También hay alguna razón para creer, basándonos principalmente en Juan 19:34. Que en la cruz Jesús sufrió de un corazón roto, haciendo las palabras: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. También sorprendentemente específicas, y mi lengua se pegó a mi paladar, como era normal para cualquiera que estuviera bajo la agonía de la crucifixión. Jesús sufrió una gran sed en la cruz, y esto podemos verlo en Juan 19:28. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte. Me han puesto en el polvo de la muerte. David usó esta conmovedora frase poética para describir el alcance de su miseria. Probablemente tenía en la mente, mejor dicho, la maldición que Dios pronunció sobre Adán después de su pecado: pues polvo eres y al polvo volverás, que aparece en Génesis 3:19. Dado que toda la humanidad estaba contenida en Adán, esta maldición se extiende a toda la raza humana, y David se sentía cerca del polvo de la muerte. Obviamente David no murió en la crisis descrita por este salmo, vivió para escribirla y llegó al borde de la mortalidad cuando Dios lo llevó al polvo de la muerte. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, no llegó simplemente al borde de la muerte,
fue sumergido en el polvo de la muerte y en toda la maldición que eso implica. Jesús cargó con el aguijón de la maldición de Adán por nosotros, tal como aparece en Gálatas 3:13. Para que no tuviéramos que soportarlo nosotros mismos, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. La crisis de David sería suficientemente mala, incluso si estuviera rodeado de amigos comprensivos. Su miseria se multiplicó porque había hombres violentos y malvados por todas partes. En su muerte, el hijo de David tuvo pocos simpatizantes. Enemigos burladores, escarnecedores rodearon a Jesús en la cruz y buscaron hacer peor su sufrimiento. Esto podemos encontrarlo en Mateo 27. Mateo 27, versículo 39 hasta el 44. Y en Marcos 15, versículo 29 hasta el 32. Por eso, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo mismo que padeció Jesús. Horadaron sus manos y sus pies. Quizás aquí David se refería a las heridas que recibió al luchar contra esos enemigos decididos quizás a destruirlo. También David escribió esto proféticamente en cualquier aspecto cientos de años antes de que los romanos adoptaran la práctica persa de la crucifixión. El profeta David describió las heridas de la crucifixión de el más grande de todos, que es Cristo. El texto hebreo del Salmo 22:16 no dice horadaron, dice como un león. Sin embargo, la traducción de la Septuaginta griega del Antiguo Testamento, mucho antes de la era cristiana, traduce el texto hebreo como horadaron. Si bien el texto no debe ignorarse casualmente, hay buenas razones para ponerse del lado de la Septuaginta y casi todas las demás traducciones aquí. Incluso puede sugerir que el texto fue, deliberadamente señalado de la forma en que lo hicieron los eruditos judíos posteriores para evitar lo que de otro modo sería una profecía casi ineludible de la crucifixión de Jesús. Contar puedo todos mis huesos. David examinó sus heridas y comprendió que no tenía huesos rotos, pero esto también me habla de la delgadez que experimentó en ese tiempo debido al sufrimiento, al dolor y a la ansiedad. El hijo de David tampoco, a pesar de su gran sufrimiento en la cruz, no sufrió fracturas de huesos. Juan anotó esto cuidadosamente y lo podemos encontrar en Juan 19, 31, 37. Este hecho cumplió esta profecía, así como el Salmo 34:20 y el
patrón del Cordero Pascual, como se describe en Éxodo 12:46 y Números 9:12. Entre tantos, ellos me miran y me observan. En su crisis, David fue el foco de atención no deseado. Sus torturadores no le permitieron la dignidad del sufrimiento privado, sino que expusieron todas las cosas a su mirada. El hijo de David tampoco encontró lugar para esconderse de las miradas indeseadas de hombres crueles y burlones en la cruz. En la cruz, Jesús fue el centro no solo de burla y humillación, como lo describe Mateo 27, 39 y hasta el 44. Marcos 15, 29, 32 también, sino que como el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 27. Lucas también notó, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Esto lo podían ver en Lucas 23, 48. Ellos me miran y me observan. Oh, qué diferente es esa mirada que el pecador despierto dirige al Calvario, cuando la fe alza los ojos hacia aquel que agonizó y sangró y murió por el culpable. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David fue tan humillado ante sus adversarios, tan impotente contra ellos, que incluso tomaron su ropa y la usaron para sí mismos. Al igual que otros aspectos de este Salmo 22, esto se cumplió aún más literalmente en la experiencia de Jesús que en la vida de David. Como era costumbre en esa época, Jesús fue desnudado o casi desnudado para la cruz, y los soldados echaron suertes por su ropa al pie de la cruz. Y esto podemos leerlo en Juan 19, 23. Y en Mateo 27, 35. Mateo 27, del versículo 35. Todo esto, y en este salmo completo vemos cómo ojos impíos contemplaron con insulto la desnudez del Salvador y conmocionaron la preciosa delicadeza de su santa alma. La vista del cuerpo agonizante debería haber asegurado la simpatía de la exitosa multitud, pero solo aumentó su alegría salvaje mientras se rodeaban con sus ojos crueles sobre sus propias miserias. Y bueno, mis amados, hasta este versículo 18 estaremos estudiando hoy. No quería despedirme sin antes hacer acá un apunte. Cuando en esta porción dice, me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado también, igual que acá donde se refiere, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Esto también se refiere a huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, y es la lucha que nosotros sostenemos como hijos de Dios contra esas huestes espirituales de maldad. Por eso es que la Biblia habla de que tenemos que estar apercibidos, porque
el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Nosotros como hijos de Dios no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, pero la buena noticia es que también sabemos que ya él está completamente derrotado y que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, que siempre y que nosotros clamemos a Dios y permanezcamos completamente viviendo en santidad y permaneciendo en el amor de Dios, amándole con todo nuestro ser. Nosotros sabemos que Dios es fiel y justo y que Dios, tal como lo ha prometido en su palabra, siempre estará con nosotros, siempre nos ayudará, siempre nos protegerá. Yo no sé qué situación puedas estar atravesando hoy, pero si tú has estado con ansiedad, con angustia, la palabra de Dios dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si alguno se siente angustiado, solamente corra a los pies de Cristo, porque ciertamente Dios es poderoso para salvar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y bueno, con este estudio del Salmo 22 hasta el versículo 18 culmino hoy, y en los próximos días pues estaremos estudiando la segunda parte. Muchas gracias nuevamente por conectarte. Nuevamente, valga la redundancia, te pido que compartas esta enseñanza con tus amigos, con las personas conocidas, para que así la palabra pueda llegar e impactar nuevas vidas. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga en este hermoso día. Bendiciones.